Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de de este nuevo evento en la serie de webinars organizados en conjunto por el Columbia Global Center de Santiago y el Columbia Business School Alumni Club de Chile. Les agradecemos a todos los que se han conectado para participar de este nuevo evento, donde vamos a hablar a Juan Carlos Eichholz de la capacidad adaptativa de las organizaciones en el contexto actual. Para moderar la conversación, contamos con Gustavo Stubrich, que es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y exalumno de Columbia Business School. Y bueno, para terminar, y antes de pasar la palabra a Gustavo, quisiera dar la bienvenida y agradecer también al Alumni Club del London Business School que también está participando en el día de hoy, y al chapter del Alumni Club de Columbia de Perú, con quien también está participando en el día de hoy. Así que, habiendo hecho esa breve introducción y agradeciendo a todos nuevamente por participar de este webinar, le paso la palabra a Gustavo para que entremos en materia. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, George. Como dijo recién George, estamos invitando y agradeciendo mucho a Juan Carlos Eichholz, colega mío en la universidad, una persona de gran trayectoria en todo el tema de organización, liderazgo, gestión del cambio, y que nos va a hablar hoy de la capacidad adaptativa en las organizaciones en el contexto actual. Él les va a explicar a qué se refiere con capacidad adaptativa y particularmente cómo ese concepto ha ido evolucionando y cómo ha sido de alguna manera utilizado en la situación de contexto que nos encontramos ahora, donde las compañías han tenido que revisar, reaprender y desaprender gran parte de su enfoque de liderazgo y de cómo gestionar una situación como la actual. Juan Carlos, bueno, muchos lo conocen, él es profesor actual de la Adolfo Ibáñez, ahí somos colegas, es socio fundador de CLA Consulting, que es una consultora internacional con mucha experiencia y trayectoria en temas de liderazgo y cambio organizacional. Y a su vez, hace unos años escribió un libro muy interesante que se llama Adaptive Capacity, sobre el cual él va a estar comentando seguramente, y es una persona que ha trabajado en múltiples foros, ha sido panelista en programas importantes de televisión, es columnista también en diarios como El Mercurio y otros, es abogado de formación de la Católica y tiene un máster en políticas públicas y un postulado en liderazgo en la Universidad de Harvard. Así que con esa información básicamente lo que va a tratar Juan Carlos es de hablar cuáles son los conceptos que describen el tema de la capacidad adaptativa, cómo eso ha bajado hoy en Chile y cómo finalmente está impactando de alguna forma la forma como las organizaciones están enfrentando los cambios que requieren ahora desde el punto de vista de liderazgo y organizacional. Así que con esa introducción, por favor, Juan Carlos, el esquema va a ser el siguiente. Juan Carlos tiene una presentación de PowerPoint por la cual nos va a llevar con ciertos conceptos y al final de ese periodo vamos a tener una serie de preguntas y conversaciones con él, en la cual les pido que por favor conversen por el chat. Nosotros vamos a estar mirando algunas preguntas para que cuando termine la exposición de Juan Carlos estemos en capacidad de seleccionar algunas. Tenemos muchísimos inscritos hoy, así que trataremos de seleccionar una mezcla de las preguntas para que Juan Carlos pueda contestar después. Así que Juan Carlos, bienvenido, nuevamente muchas gracias. El palco es tuyo. Muchísimas gracias, Gustavo, gracias, George, y gracias a todos por la invitación y por estar acá. Feliz de poder compartir un rato con ustedes algunas ideas que las voy a plantear de manera quizás relativamente general, como para dar un contexto, y después profundizar en ellas a través de la conversación. Y aquí me voy a atrever un poco a quizás ir más allá de las normas que está poniendo Gustavo. Si es que quieren preguntar, comentar, conversar en vivo, tanto mejor. Así que bien que tengan las pantallas apagadas ahora, pero traten de prender la cámara después cuando yo termine y así logramos tener una conversación que Gustavo magistralmente va a poder ahí conducir y guiar. Voy a compartir con ustedes, por tanto, algunas láminas aquí. ¿Aparece ahí CLA Consulting o me fui al otro?
Parece. Ahí está. Capacidad adaptativa de las organizaciones. Muy bien, toda la pantalla correcta. Entonces, como dije, voy a ir a hablar primero un poco del contexto actual, que no es solo el contexto que aparece en la imagen ahí del COVID, lo voy a ampliar más aún, para después ir entrando más hacia la capacidad adaptativa y las organizaciones, y ir profundizando eso a lo largo de la conversación. Entonces, déjeme partir por ahí. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, un personaje que tira una pieza de dominó sin saber que esa pieza está concatenada con otra y otra más, y que sin saberlo le llega de vuelta y lo aplasta. Esto lo estoy poniendo simplemente como una imagen para mostrar el mundo interconectado, completamente interconectado en el que vivimos actualmente. Y entonces lo que ocurre aquí, ¿no es cierto?, es que pasan cosas en un determinado lugar del mundo y esas van generando impacto por rebote en distintos otros lugares. Esto es lo que podemos llamar, ¿no es cierto?, mirar lo que ocurre en el mundo de una manera sistémica. De hecho, la palabra sistémico, por lo menos yo, hasta probablemente hace unos 20 años, 30 años, no lo había escuchado nunca. Me fui metiendo en esto mucho antes de que se empezara a hacer más pública. ¿Cuándo se hizo más pública esta palabra? En la crisis subprime, 2008-2009. Ahí empezamos a hablar de los riesgos sistémicos. Incluso muchas veces la gente confundía en el lenguaje sistemático con sistémico. Hoy día ya estamos bastante más acostumbrados al uso de la palabra, entendemos de qué se trata, y también es un síntoma de que estamos en este mundo cada vez más interconectado, donde nos vemos afectados por distintas cosas que van pasando en distintos lugares. De ahí que aparezca como necesario el poder tomar perspectiva y mirar y pensar sistémicamente, una habilidad que típicamente no se entrena en la universidad. Esta otra gráfica también nos muestra características del mundo que estamos viviendo, ¿no? Estamos en la época de Jesús, aparentemente, pero traída a la actualidad, donde estamos en la repartición de los panes y los peces, y la gente, en vez de aceptarlos con mucho sentido de gratuidad, lo hacen cuestionando. Me dieron el nivel de mercurio ese pescado, yo no puedo comer pescado, soy vegano, el plan es sin gluten, y a Jesús ahí se le escapa, ¿no es cierto?, un exabrupto y los manda a todo a la mierda, le gustaría mandarlo a todo a la mierda. Estamos hablando de un mundo, ¿no es cierto?, por lo tanto, donde las personas no solamente están empoderadas, sino que es un mundo que está caracterizado cada vez más por la individuación, que es distinto al individualismo. Tienen algo en común indudablemente, pero la individuación simplemente lo que dice es, aquí la autonomía individual tiene un valor enorme. Los proyectos de vida individuales tienen un valor enorme. Eso es lo que queremos poder desarrollarnos como personas de acuerdo a nuestros gustos, preferencias, intereses, propósitos. Que es distinto a lo que era el mundo actual, al mundo anterior, donde en realidad la mayor parte de la gente vivía de acuerdo a los dictámenes de unos pocos. Y esta otra imagen, si la gente supiera el poder que tiene, ¿no? Bueno, esta imagen no es de hoy, esta imagen debe tener ya unos 20 años, porque hoy día la gente sí sabe el poder que tiene. Y porque sabe el poder que tiene, es capaz de destronar autoridades y poner en dificultades a las autoridades. Y no me refiero solamente a autoridades políticas, autoridades públicas, me refiero también a las autoridades en las organizaciones. Ser gerente, ser CEO hoy día es extraordinariamente más difícil de lo que lo era hasta hace, no sé, 20, 10 años. Hoy día la gente tiene opinión, la gente sabe o quiere saber para dónde quiere que las cosas se conduzcan. Y por lo tanto fácilmente es capaz de deshacerse de quienes tiene ahí delante de ellas conduciendo el barco. Estos fenómenos uno los puede pensar al final de la siguiente manera, ¿no? Lo que ha habido es un aumento enorme de la riqueza en el mundo. Por supuesto que esto se ha habido afectado en la última década, precisamente después de la crisis subprime, pero si tomamos los últimos 50, 60, 70 años, lo que vemos, particularmente toda la era de post-Segunda Guerra Mundial, lo que vemos es un crecimiento sostenido de la riqueza en el mundo. Y eso indudablemente genera impactos. Además, si lo sumamos a los aumentos de los niveles de educación. En países como los nuestros, por ejemplo, podremos discutir mucho acerca de la calidad de la educación superior, pero lo concreto es que la extensión de la educación superior ha aumentado enormemente en el último tiempo. En Chile, todavía es cierto que 75% de la gente que está hoy día en la educación superior es la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior, lo que es un dato bien revelador. Y desde luego todo el tema de las tecnologías de información, primero fue, pongámoslo en simple, Internet, con la democratización del conocimiento, pero después fueron también las redes sociales y una serie de otras tecnologías que lo que han hecho
entre otras cosas, ¿no es cierto?, es empoderar a la gente, ayudar a que se produzcan los fenómenos anteriores, ¿no es cierto?, también de mayor individuación, y al mismo tiempo generar a través de la suma de estos tres factores lo que yo llamaría complejidad. Estamos, y esto para mí es como lo central de todo lo que estamos viviendo, un mundo cada vez más complejo. Y eso hace que muchas de las soluciones que teníamos antes, en un mundo con bastante menos complejidad, en un mundo que podríamos llamar de la era industrial, hoy día no funcionen. Y que necesitemos, por lo tanto, pensar y actuar de modos distintos y organizarnos de modos distintos para hacer frente a esa complejidad dentro de lo que podríamos llamar hoy esta era digital. Y la pregunta, ¿no es cierto?, es ¿qué es lo que viene hacia adelante? ¿Van a aumentar, disminuir los grados de complejidad? Mi apuesta es que esto solo va a aumentar. Y un factor decisivo para que eso ocurra es simplemente el desarrollo tecnológico exponencial que estamos presenciando, que lo que hace es agregar más complejidad, ni más ni menos. Entonces aquí en esta curva aparecen inventos, desarrollos tecnológicos importantes, gravitantes, en los últimos más o menos 600 años. Desde luego la imprenta lo fue hacia finales del siglo XV, un adelanto tremendo. Pero de ahí no vino mucho más. Telescopio, relevante, en el siglo XVII, y después ya viene lo que empezamos a conocer como la era industrial, inicialmente gatillada por la máquina a vapor en el 1750, y el telégrafo, el teléfono, pero después muy importante, lo que es la ampolleta, que es básicamente la transmisión eléctrica, el automóvil, que es el motor de combustión interna. Y estos elementos lo que hacen es gatillar un desarrollo tecnológico y un crecimiento económico gigantesco. Ahora, fíjense que hasta ese entonces, o sea, hasta la década del 80 aproximadamente, todavía estábamos viendo inventos, desarrollos tecnológicos relativamente aislados. Y lo que estamos viendo desde ese entonces hasta ahora es un desarrollo tecnológico tras otro. De hecho, lo que tenemos es una combinación de desarrollos tecnológicos. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de cosas que se combinan con otras. Estamos hablando también de, qué sé yo, el automóvil autónomo, exactamente lo mismo. Podríamos incluir acá biología sintética, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo anticipo es solo mayor complejidad. Muchos además hablan de que lo que esto podría llegar a generar es una suerte de, y está descrito ahí en el libro de Harari, en el último, ¿no es cierto?, de 21 lecciones para el siglo XXI, como la aparición de esta especie de superhumanos. Pero cuando aparecen los superhumanos, los humanos quedan reducidos, la gran mayoría de la población, a subhumanos. Imagínense el nivel de desafío, el nivel de complejidad que eso demanda. Probablemente no desde el punto de vista de pobreza, porque todo esto genera mucha riqueza, pero sí distribución de eso. Y no solamente de distribución, sino que qué hacemos con una clase subhumana, que es el 95% de la población, que en realidad queda desplazada de lo que es un trabajo de agregación de valor. Se le distribuirán recursos, pero tendrá que vivir, no sé, en el ocio, y el hombre, el ser humano, no está acostumbrado para vivir en el ocio, estamos acostumbrados para vivir más bien desde el negocio. Entonces, al final, uno lo que puede pensar es que estamos viviendo en un mundo en transición. Y esto ayuda a entender, creo yo, bastante de los fenómenos que estamos hoy día padeciendo, diría. Es decir, que son como olas que vienen una tras otra, nos van revolcando y a veces nos cuesta entender cuál es el patrón, qué es lo que está verdaderamente ocurriendo. Cuando hablamos de un mundo en transición, estamos hablando de un mundo que estuvo en un equilibrio. Y podríamos a este llamarle, digamos, el equilibrio de la era industrial, un modo de hacer, de ser, que perduró por 250, 300 años, pero que ya no es viable. Ya hay evidencia suficientemente clara de que ese mundo se está extinguiendo cada vez más. Y entonces pensamos en otro mundo, y ese mundo quizás es este que está emergiendo cada vez con más nitidez de la era digital, que se ve expresado también en generaciones nuevas. Y por eso es que también cuesta, desde los que somos un poco más viejos, generación X, entender, conectarnos con generaciones más jóvenes como los millennials, seguramente varios de ustedes, y desde luego con la generación Z que viene detrásito. Ahora, esto no tiene nada raro.
un equilibrio, otro equilibrio. El tema está en lo que pasa entre medio de estos dos equilibrios. Y esto no es una línea recta, perfecta, que uno pueda diagramar como si fuera un plan a ejecutar, sino que en realidad lo que hay es desequilibrio. Entre dos equilibrios hay desequilibrio, esto es por definición. Mi mirada es que nosotros estamos, como parte de esa transición, viviendo en desequilibrio. Todo lo que mostré anteriormente es precisamente expresión de ese desequilibrio, que se manifiesta en complejidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que los seres humanos no estamos diseñados para el desequilibrio. Nosotros estamos diseñados para el equilibrio, estamos diseñados para la estabilidad, estamos diseñados para la certidumbre. Por eso es que nos resulta difícil la incertidumbre, nos resulta difícil la inestabilidad, nos resulta difícil momentos como los que estamos viviendo. Y es importante entender esto, por lo que voy a decir posteriormente. De hecho, hoy día es difícil pensar que existe un B demasiado claro. Lo realmente claro es que ese A ya no es posible. Entonces, verdaderamente el mundo al que estamos avanzando es este. Es un mundo de lo desconocido. Es un mundo en que lo que podemos anticipar es más desequilibrio. Y por muchísimo tiempo. No sabemos realmente si va a haber un equilibrio distinto. Y esto desde el lado organizacional, desde el lado también del planeta, desde el lado de los países, desde el lado de las sociedades, desde las propias familias, diría yo. Ahora, frente a esto, surgen respuestas. Y una de las respuestas es la del populismo. ¿Por qué hoy día empieza a haber tanta evidencia de populismo en el mundo? Y aquí no es el populismo a la antigua, el populismo más bien desde la lógica asistencialista, paternalista, donde yo de algún modo compro a la gente a través de bienes que le doy. No, este es el populismo de dar respuestas simples a problemas o desafíos complejos. Y de nuevo, como los seres humanos estamos diseñados para el equilibrio, para la estabilidad, para la certidumbre, nos compramos fácilmente esas respuestas simples. Y una evidencia de esto es Trump, ni más ni menos. Creo que es difícil encontrar un mejor ejemplo, tan visible al menos, de alguien que simplifica todo, de alguien que aparece con respuestas aparentemente mágicas para problemas extraordinariamente difíciles. Y lo concreto es que Trump no es un loco aislado. Trump tiene votación. Trump tiene seguidores. Vamos a ver qué pasa el 3 de noviembre. Pero hay mucho en juego para el mundo en ese 3 de noviembre. Entonces aquí un poquito el desafío es cómo yo logro mostrar la complejidad. Hacer que las personas entendamos que aquí no tenemos soluciones únicas ni fáciles y que tenemos que ser capaces de vivir en esa complejidad, lidiar con ella y no irnos por el atajo. Porque precisamente lidiando con esa complejidad es que podemos encontrar soluciones que sean sostenibles, que tomen en cuenta los diferentes ingredientes que están de por medio. Otra respuesta a esta complejidad, a este desequilibrio en el que vivimos, se da hoy día muy visiblemente también a través de la polarización. El desequilibrio, la complejidad, nos lleva a que no haya una única interpretación acerca de lo que está ocurriendo, sino que existan múltiples interpretaciones. Y lo que ocurre es que la mayor parte de la gente, precisamente en búsqueda de nuevo de estabilidad, de certidumbre, se prefiere quedar con su única interpretación, como si esa fuera la verdad. Y entonces, si yo veo que todo lo que está ocurriendo es M, me quedo con la M. Si yo creo que lo que está ocurriendo es W, me quedo con la W. No entro en diálogo con el otro. No me interesa entender al otro. Me interesa reafirmarme en mi posición. Y desde luego las redes sociales aquí son una ayuda tremenda a poder quedarse cada uno en lo suyo. ¿De dónde se informa la mayoría de la gente? Bueno, de redes, sitios, grupos en los que se dice lo que yo quiero escuchar, en lo que se reafirma mi posición. Probablemente es muy distinta la audiencia que antes de ayer estaba teniendo para un mismo debate Fox News de la que estaba teniendo CNN. Y desde luego muy distintos los comentarios posteriores al debate que están en CNN y que están en Fox News, por más que el moderador haya sido Fox News.
nos estamos quedando cada uno en sus propias verdades. Y esto, desde luego, no es una respuesta que genere progreso para los desafíos que estamos viviendo. Y un tercer elemento que me gustaría agregar acá es el del aislacionismo, donde buscamos también hacer frente a esta complejidad a través de encerrarnos un poco en nosotros mismos. Sea como familia, que no quiero saber un poco lo que está pasando, sea como barrios dentro de la propia ciudad, de nosotros estamos bien, el resto estará mal, o de organizaciones, o dentro de las propias organizaciones, como se ven todo el rato silos, y lo estamos viendo hoy día también a nivel de países. Sabemos, porque es cosa de sumar 2 más 2, ¿no es cierto?, que no es posible hacer frente a la pandemia si no es con una perspectiva global. Y sin embargo, lo que vemos son muchas actitudes de aislacionismo, en el sentido de yo me preocupo de lo que pasa en mi país. Nosotros vamos a estar bien, nosotros tenemos la fórmula, la vacuna es para nosotros. Y esto es tan ridículo como lo que aparece en esta imagen, ¿no? De que puedo estar tranquilo en una punta del bote porque no tengo agua en mis pies, pese a que en el otro extremo del bote hay agua. Y hay 2 que están intentando sacar el agua, pero pareciera ser que solamente para nosotros ellos son los que se van a ahogar y los otros están a salvo. Claramente estamos hoy día en un mundo, como lo mencioné al comienzo, cada vez más interconectado y por lo tanto estamos todos al final del día en el mismo bote. El calentamiento global es precisamente expresión de esto. Y sabemos toda la evasión que ha habido en torno a esto. Entonces, no son estas las respuestas que necesitamos. Ni el populismo, ni la polarización, ni el aislacionismo. Lo que necesitamos es entender el liderazgo de un modo distinto como lo hemos entendido en los últimos 7.000 años. Digo 7.000 años porque es más o menos desde hace 7.000 años que estamos viviendo en civilizaciones ya más grandes, donde empezó a establecerse la jerarquía como modo de ordenamiento social. Esto no existía en los 2,5 millones de años en que vivimos como cazadores-recolectores. Y este modo de entender el liderazgo, más por un lado jerárquico, pero también más desde el lado de que alguien, ¿no es cierto?, sabe, alguien tiene las respuestas, funcionó. Y funcionó bastante bien como modo de ordenamiento social hasta hace no demasiado. Entonces, en una imagen, lo que teníamos bajo este concepto de liderazgo tradicional era el líder, además típicamente hombre, que era capaz de resolver todos los desafíos, problemas, dilemas que enfrentábamos. ¿Por qué? Porque este personaje, por alguna razón, estaba dotado de algún carisma, de algún talento, de algún poder, de habilidades, de valores especiales. Y entonces, como fue resolviendo este tipo de cosas, empezó a ganar adeptos, seguidores. Y entonces, al final lo que teníamos era muy poca gente, conocida como líder, y millones de seguidores que descansaban en estos líderes. Pero de nuevo, esto funcionaba bien cuando las respuestas estaban ahí disponibles. Cuando las respuestas no están disponibles por la complejidad en la que estamos viviendo, este líder fracasa, este concepto fracasa. Claro, vamos a encontrarnos con líderes como Trump que van a inventar respuestas, porque la gente quiere que invente respuestas. La gente está esperando de esos líderes respuestas, pero son respuestas que fracasan, porque al final del día yo le podría chuntar 1 o 2 veces, pero no 3, 4 y 5. Entonces lo que necesitamos hoy día, en mi mirada al menos, es lo que podríamos llamar un liderazgo mucho más adaptativo. Y entonces, en una imagen, lo que está al centro acá no es el líder, la persona, lo que está al centro es el desafío que estamos enfrentando. Estamos llenos de desafíos. Lo que se nos aparece ahora, el COVID es uno, el calentamiento global es otro, pero hablemos de la desigualdad, hablemos de la necesidad de inclusión social, hablemos de la disminución de las tasas de crecimiento, que también representan un desafío. Hablemos de la sostenibilidad de las organizaciones, también es un desafío. Hablemos de la incorporación de las nuevas generaciones. Y llevémoslo a cosas más cotidianas. En nuestra familia todos tenemos desafíos también. Y hoy día, no sé, quizás todos hemos vivido eso, no es que uno como padre pueda tener la respuesta para enfrentar todo eso, sino que necesita involucrar
a los demás, ¿no es cierto? Y entonces alrededor del desafío lo que hay son personas. Múltiples personas, con bastante diversidad, cada vez más. Y dentro de esos grupos de personas tenemos lo que yo llamaría autoridades, jefes, personas que tienen poder formal. Pero aquí hay que romper la creencia de que esas personas que tienen poder formal, a las que antes llamábamos también líderes, son las únicas llamadas a ejercer liderazgo. El liderazgo puede provenir de cualquiera de estas personas, y ojalá no provenga de una, provenga de varias. Mientras más personas haya ejerciendo liderazgo, más posibilidades vamos a tener de poder enfrentar los desafíos complejos que tenemos delante nuestro. Entonces, solo mirar el calentamiento global, ¿no? ¿Cómo? Porque cada vez hay más personas ejerciendo liderazgo en torno a esto, de diferentes lugares del mundo y de diferentes generaciones. Esto hoy día va ganando algún grado de tracción en cómo abordarlo. Y hay menos evasión, que es justamente lo contrario del ejercicio de liderazgo. Fíjense que estoy hablando de ejercer liderazgo, no de ser líder. El ser líder para mí es parte de ese concepto más tradicional de liderazgo. Ejercer liderazgo como actividad, que a veces lo hacemos, a veces no, y que cualquiera puede hacerlo, me parece que es lo central hoy día, poniendo siempre el desafío al centro. Y ya voy cerrando. Un segundo elemento acá que necesitamos tener en cuenta es el aumentar la capacidad adaptativa de nuestras organizaciones. Cuando hablo de organizaciones, pero no solamente de empresas, hablo también del Estado, indudablemente. Hablo de las sociedades, culturalmente hablando. Hablo también de cada uno de nosotros, individualmente considerados. Y el mismo nombre lo dice, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es la capacidad adaptativa? Bueno, al final del día la capacidad adaptativa tiene que ver con ese músculo que nos permite cambiar, adaptarnos, repensarnos, cuestionarnos más fácilmente. Y es interesante mirarlo como músculo, pero además un músculo que no lo traemos originalmente, como antes decía. Si nosotros estamos diseñados para el equilibrio, para la estabilidad, para la certidumbre, es precisamente porque no tenemos instalado naturalmente un músculo adaptativo. Tenemos que desarrollarlo. No es que no cambiemos, claro que cambiamos, lo hacemos, pero forzadamente. No es lo que nuestro piloto automático nos lleva a hacer. Entonces, es todo un ejercicio consciente de ir desarrollando capacidad adaptativa, individualmente, organizacionalmente, socialmente. Y es un músculo además que no basta con desarrollarlo una vez, hay que estar yendo al gimnasio permanentemente porque si no se atrofia. Podemos hablar después un poco acerca de cómo desarrollar este músculo, pero ustedes me imagino pueden de alguna manera intuirlo también a partir de las cosas que estábamos señalando anteriormente. La colaboración, la no dependencia de la autoridad, la experimentación, la diversidad, la apertura a la discrepancia, son elementos relevantes dentro de lo que es aumentar la capacidad adaptativa. Y voy a cerrar con esta lámina para conectar esto con lo que ha sido la pandemia y lo que probablemente todos hemos vivido, y nuestras organizaciones, aquí lo voy a poner a nivel de organizaciones, han vivido durante esta pandemia. Entonces, este es un gráfico donde en el eje vertical aparece desequilibrio, niveles de desequilibrio. Mientras más arriba estoy, más alto el nivel de desequilibrio. Y váyanse de vuelta a esta imagen del A al B como equilibrio y entre medio de desequilibrio. Así se expresa el desequilibrio. Y en la línea horizontal, en el eje horizontal, está una línea de tiempo. Entonces aquí está lo que puede típicamente pasar en una precrisis, en tiempos normales, cuando estamos en equilibrio, en un estado A de cosas, lo que pasa en la crisis, lo que pasa o podría pasar en una post-crisis. Y entonces, la precrisis, cuando estamos en equilibrio, lo podríamos caracterizar a nivel organizacional como el business as usual, donde la clave está en saber gestionar, en saber usar bien los recursos que tenemos, haciendo lo que sabemos hacer. Y aquí, mirado desde el punto de vista de los niveles de desequilibrio, podemos encontrar que hay una zona de confort, que es un nivel de desequilibrio relativamente bajo, donde estamos cómodos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que sabemos hacer. Y aquí el nivel de desequilibrio que está representado en esa línea que aparece, está justamente en la zona de confort, que es lo que típicamente ocurre cuando estamos en el business as usual. Estamos haciendo lo que sabemos hacer, estamos siendo quienes sabemos ser. Pero sobre la zona de confort está lo que aparece como una zona de aprendizaje, que es precisamente el nivel de capacidad adaptativa que una organización tiene. Y sobre la capacidad adaptativa viene la zona de peligro. Es decir, si empieza a aumentar ese nivel de desequilibrio y llega a la zona de peligro, aquí empezamos a pasarnos de largo en la capacidad adaptativa que tenemos y eso puede destruir un sistema.
Ahora, si estoy en la zona de confort, no estoy aprendiendo, estoy haciendo lo que sé hacer. Y para eso la gestión es suficiente. Ahora, fíjense lo que ocurre con todo esto cuando enfrentamos una crisis, que es lo que ocurrió con la pandemia. Primero se dispara el nivel de desequilibrio. Es la ansiedad, es la desesperación, es el no saber si vamos a poder sobrevivir esto como organización. Baja el nivel de la zona de confort, es más difícil encontrar lugares seguros. Pero esto es lo más notable de todo, sube y sube automáticamente la capacidad adaptativa. Y esto automáticamente es porque en ese nivel un poquito casi de desesperación, nuestro cuerpo a nivel individual, las organizaciones empiezan a utilizar todos los recursos que tienen disponibles para mantenerse vivas. Y eso ha sido el caso, creo, de todas las organizaciones, o de casi todas. Desde luego hay algunas que han estado especialmente privilegiadas, pero igualmente se han sentido amenazadas por lo que ha ocurrido en la pandemia. O incluso aquellas que, sin verse amenazadas en su existencia, sí han visto que aquí, moviéndose rápido, desarrollando más capacidad adaptativa, había una tremenda oportunidad. Entonces, en general, lo que ha pasado es que las organizaciones, por uno u otro factor, han aumentado fuertemente su capacidad adaptativa. Han hecho cosas que antes no se habrían imaginado, se han puesto mucho más creativas de lo que antes eran. Han tenido mecanismos de coordinación que antes no habrían pensado. Han actuado a velocidades también desconocidas. Ahora, eso lleva a que el motor empiece a sobrecalentarse, ¿cierto? ¿Por qué baja el nivel de desequilibrio? Porque también, justamente al ir aprendiendo a cómo movernos dentro de esta etapa de emergencia, donde está en juego la continuidad operacional, ya baja esa ansiedad inicial, pero además la autoridad da cierta tranquilidad después de un rato. Ahora, la crisis no se acaba en la emergencia, y esto es lo interesante. Hay una segunda parte de la crisis, que es la que hoy día están viviendo la gran mayoría de las organizaciones, que yo le llamo la etapa de adaptación, y que tiene como foco la experimentación estratégica. Fíjense que baja la capacidad adaptativa porque es imposible sostenerla a un nivel tan alto, pero aquí ya empezamos a manejar esa capacidad adaptativa más conscientemente. ¿Cuál es el desafío? Que no baje al nivel que tenía antes de la crisis, que logremos sostener esa capacidad adaptativa. Y entonces, si vuelvo a lo anterior, la capacidad adaptativa es una clave fundamental para los tiempos que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, aquí es donde aparece la oportunidad representada en la crisis. La oportunidad de organizacionalmente sostener ese desarrollo adaptativo. Y al mismo tiempo hacer que la curva que aparece acá, ¿no es cierto?, de desequilibrio no se vaya hacia abajo, que es su tendencia natural, sino que se mantenga dentro de esa capacidad adaptativa. Es decir, aquí estamos frente a una organización que entiende que no se trató de salvarse solamente, sino que se trata de estar generando aprendizaje y adaptación constante a través de, entre otras cosas, la experimentación estratégica. Y si eso ocurre, en la post-crisis lo que vamos a tener es una organización que, claro, aumenta la zona de confort, hay más lugares ya donde sentirse cómodo, pero logra mantener un nivel de capacidad adaptativa bastante más alto del que tenía antes de la precrisis. Y sostener idealmente los niveles de desequilibrio de nuevo, dentro de esa capacidad adaptativa. Si este es el caso, tenemos en la post-crisis una organización que no solamente sobrevivió, sino que una organización que está altísimamente preparada para vivir el mundo complejo, incierto, de desequilibrio, en el que hoy día estamos. En mi experiencia lo que estoy viendo es que hay organizaciones que han entendido un poco esto, pero una gran mayoría de organizaciones, y podemos conversar de eso, que no lo han entendido o no lo han entendido suficientemente. Entonces, al final del día tenemos que estar mirando estos dos elementos, que son dos caras de la misma moneda y que ambos son esenciales en el mundo cada vez más complejo en el que estamos viviendo. Por un lado, la capacidad adaptativa, que lo podríamos definir así, ¿no? La capacidad para vivir en desequilibrio. La capacidad para vivir en desequilibrio. Y esto, de nuevo, aplica a nivel organizacional, social y también individual. Y, por otro lado, liderazgo adaptativo, que podríamos definirlo desde esta perspectiva como el generar y sostener a las personas en el desequilibrio. Fíjense eso, generar desequilibrio y además sostener a las personas dentro de él. Bien, lo dejo hasta acá para que podamos conversar, decantar estos conceptos a la luz también de su propia experiencia. Ok, gracias Juan Carlos. Yo había dicho entonces que podían hacer sus preguntas por chat. Juan Carlos, mostrando que tenemos capacidad adaptativa, dijo que prefería que de alguna manera
le hablaran directamente. Entonces, sí voy a respetar la pregunta que hizo una persona, Mariela Maliotto, que pregunta que en el libro este de Harari que citaste, se refiere a que las personas están al borde de volverse irrelevantes ante la inteligencia artificial. Y dice que eso eventualmente llevaría a concentrar la riqueza aún más. Pregunta ella cuál es, si está de acuerdo o no con este potencial escenario, y les aviso que hemos liberado la posibilidad de que puedan conectar su micrófono. Entonces, si alguno después de que contestemos esta pregunta quiere hacer una pregunta, prende su micrófono, hace la pregunta y luego la apaga, por favor. ¿Ok? Hemos liberado la posibilidad de que se hagan preguntas directamente. Ya, entonces, por favor, la pregunta de Mariela Maliotto. Es muy buena la pregunta. Yo soy de aquellos que cree que esto es un riesgo real. No sabemos en cuánto tiempo, desde luego, esto no pasa de la noche a la mañana, pero es un riesgo real y lo estamos viendo cada vez más, entre otras cosas, a través de la concentración de poder que se está generando en todas estas empresas tecnológicas y la preocupación, desde luego, de, por ejemplo, el gobierno norteamericano en torno a esa concentración de poder. Podrá haber después, ¿no es cierto?, igual como ocurrió en su momento con las telefónicas, una división forzada de estas empresas, pero lo concreto es que más allá de las empresas en sí, lo que hay es un conjunto de personas que están mucho mejor preparadas para este mundo, y si no son estas empresas, aparecerán otras con características similares, dejando a muchísima gente atrás. No es que quieran dejarla atrás, lo que pasa es que ellos van mucho más adelante. Esto pone desafíos tremendos. Uno de ellos es el de distribución de la riqueza y del poder. Y entonces aquí los gobiernos cobran una relevancia enorme en cómo van, como representantes de la ciudadanía, haciéndose cargo, que no es limitando el desarrollo de estas empresas o de estos nichos tecnológicos, sino cómo haciendo que esto no rompa la necesaria cohesión social que tenemos que tener para poder progresar y no caer al final del día, que pues es un riesgo, desde luego, en una suerte de neutralización, aniquilación, conflicto permanente. Muy bien, gracias Juan Carlos. Alguien ahora entonces, por favor, que levante su mano y prende su micrófono para hacer la pregunta siguiente a Juan Carlos. ¿Necesitamos un incentivo, un caramelo o algo así para que alguien se atreva a preguntar? ¿Prefiere alguien entonces escribirlo a través del chat? Ok. Yo sí yo sí tengo una pregunta para vos. Entonces, esto que estás viendo de la capacidad de adaptarse y mover, enfocar de una manera distinta al liderazgo, ¿está repercutiendo en algún tipo de industrias en Chile? O mejor dicho, ¿hay algunas industrias en Chile de las que vos conocés que están haciendo lo mejor que otras? Fíjate que obviamente hay industrias que se ven más afectadas por esto y por lo tanto han tenido que mucho más forzadamente desarrollar este músculo adaptativo precisamente a través de la pandemia, entre ellas el retail, por ejemplo. Pero quienes lo han hecho mejor o peor, yo no lo miraría a nivel de industria, lo miraría a nivel de empresas. Ok. Entonces, por ejemplo, en el retail, uno tendría que pensar, bueno, ¿cuáles de los retailers aquí, todos se ven amenazados por lo que está ocurriendo, han reaccionado mejor que otros? La pandemia de alguna manera ha puesto bastante ahí en el tapete, hecho muy visible, por ejemplo, cuánta capacidad adaptativa tiene una empresa versus otra empresa. No voy a meterme aquí a dar nombres, pero así en términos genéricos. Bueno, aquí es cuando se ve cuánta capacidad adaptativa tiene Falabella, cuánta tiene Ripley, cuánta tiene Cencosud. Desde luego no vamos a meter en el mismo saco a, por ejemplo, Corner Shop, porque esas son empresas, ¿no es cierto?, que nacen con una capacidad adaptativa mucho más alta. Nacen en el siglo XXI, nacen en el paradigma de la era digital. Aquí el desafío grande está para aquellas que nacieron en el paradigma de la era industrial y que necesitan transformarse para no quedarse atrás. Entonces, lo que yo he visto, ¿no es cierto?, es, desde luego, obviamente, que hay bastante tensión, hay bastante desequilibrio, y en algunos casos muy bien aprovechado, y en otros casos no suficientemente bien aprovechado. Esto es interesante en el retail, es interesante en los medios de comunicación. Los medios de comunicación están extraordinariamente amenazados con esto.
Desde luego la minería, por ejemplo, porque está mucho menos amenazada, tú ves bastante menos desarrollo de capacidad adaptativa a partir de esta crisis, que a mi juicio también es un cierto desaprovechamiento. La minería, por ejemplo, está todavía muy en la etapa de emergencia. Le está yendo bien, por supuesto que sí, pero está en la etapa de emergencia en el sentido de, oye, aquí tenemos que a todas luces precavernos de que la gente se contagie, ¿ya? Y tenemos toda una serie de protocolos, medidas, alertas y demás para que no se contagie. Pero hay poco que se habla acerca de lo que debería ser esa etapa de adaptación. De, bueno, ¿cómo aprovechamos esto también para generar aprendizajes que nos hagan crecer como organización y como negocio? Ahí están las preguntas relevantes. No más comité de crisis. O sea, todos los que tengan comité de crisis a esta altura creo que se pasaron de revoluciones, se han quedado pegados en una etapa de emergencia, en lugar de tener comités, no sé, llámale tú, de innovación, estratégicos, de adaptación, de aprendizaje, de innovación, lo que sea, pero que nos ponga en esa otra etapa. Entonces ahí hay un síntoma también de cuánto las empresas están desarrollando su músculo adaptativo a partir de lo que ha sido la vivencia de esta pandemia. Una de las cosas buenas de la pandemia, Gustavo, es que ha durado tiempo. Si esta pandemia hubiese durado 1, 2, 3 meses, por definición, te diría yo, cualquier cambio que hubiese habido en esos 3 meses se habría retrotraído después. Y habríamos vuelto a la normalidad anterior. ¿Por qué esto ha durado y va a seguir durando un buen rato? Nos está permitiendo realmente hacernos preguntas más profundas, unas organizaciones más que otras, sacar aprendizajes de eso, tomar decisiones de cosas que se quieren sostener hacia adelante. Entonces, en ese sentido, no en otros por supuesto, pero en ese sentido, hay mucho de bueno en que estemos viviendo un periodo largo de pandemia, hay mucho aprendizaje que se puede obtener y sostener después de esto. Bien, bien, gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más quiere preguntar? Tenemos todavía un tiempo más para hacer preguntas. ¿O está todo tan claro? Como dicen, o solo sé que nada sé o no me atrevo a preguntar. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, por favor, veo la mano levantada. Buenas tardes desde Buenos Aires. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Señor Eichholz, de toda su brillante exposición, me llena de miedo esto de la simplificación de los líderes a la moda de Trump y cómo esto puede ser tremendamente disruptivo para las democracias avanzadas, digamos. Las democracias ya establecidas, y cómo puede ser tremendamente peligroso para los países que no han sabido, no han podido, no han querido, como la Argentina, enfrentar esto en una forma inteligente y sistemática. ¿No tenemos ahí un peligro tremendo de trampear el mundo? Muchas gracias por la pregunta, Jorge. Sí, y este es un riesgo tremendo y bueno, que lo digas desde Argentina, por supuesto que le da un realce especial a la pregunta. Me voy a permitir opinar, no siendo argentino, pero queriendo muchísimo a Argentina y a los argentinos. Entonces, somos ciudadanos del mundo, profesor. No hay más nacionalidades. Me gusta mucho pensarlo así porque así me siento yo también, Jorge. Y creo que es importante para nosotros que estamos tan cerca, ¿no es cierto? Y tú que estás ahí mismo, mirar el ejemplo de Argentina. Y Argentina tiene exactamente esas 3 cosas desde hace un buen rato, ¿no? Populismo, polarización, aislacionismo. Y entonces nos muestra muy gráficamente los riesgos que hoy existen y que la complejidad en la que estamos viviendo los exacerba. De nuevo, porque estamos viviendo complejidad, porque la gente está buscando ansiosamente respuestas para lo que estamos viviendo, es un terreno demasiado fértil para los Trumps, para los Kirchner, para los Fernández de este mundo. Y así muchos más. Y yo creo que el riesgo es serio. Y me hace a mí preguntarme de cuán sostenible es el modelo democrático que nos ha servido durante ya 200, casi 300 años. Que en instancias como esta nos lleva a una mirada de corto plazo,
nos lleva a un esfuerzo desmedido por ganar o sostener el poder. Porque hacerse cargo de lo que está más allá de sostener el poder, del bienestar de los países, no es fácil. Y fíjate lo que voy a decir, y esto por favor tómenlo también con filtro, con beneficio inventario, para quienes son abogados. Es bien interesante mirar China. Desde luego China es un modelo autoritario y tiene mucho que aprender. Pero China tiene una cosa que es interesante, que es una mirada muy de largo plazo, que le permite, por el sistema que tiene, caer bastante menos en la ansiedad de corto plazo. Lo que está haciendo China hace un buen rato, 2 décadas, por lo menos, pero ya muy decididamente con Xi Jinping, es tener una estrategia de largo plazo, que desde luego pasa, y eso es innegable, no hay que aquí caer en la simplificación, por aumentar el poder geopolítico del país, ¿no? Y eso tiene una raíz cultural importante, porque si para Trump podría tener algún sentido la expresión, ¿no es cierto?, Make America Great Again, para China sí que tiene total sentido. China fue históricamente una tremenda potencia, desde 800 años antes de Cristo. Entonces, cuando pierde eso es precisamente con Mao, porque no entra en la era industrial, se queda un poco en el modelo agrícola de impuestos por Mao. Pero desde ahí, Deng hacia adelante han ido tratando de recuperar terreno, y hoy día Xi Jinping está llevando esto a una cosa bien notable, donde China aparece desarrollándose en todas las industrias, en todas las tecnologías, en toda esta era digital. Tiene un riesgo, indudablemente, y aquí lo importante es el balance, pero China a mí me parece un modelo interesante mirar en esa lógica de largo plazo, y en esa lógica también de sostenibilidad un poco más mundial. Desde luego más interesante que estar mirando a Trump. O sea, yo prefiero a alguien como Xi Jinping que Trump hoy. Pero mucho más interesante, desde luego, es una Angela Merkel, lo que hacen los países nórdicos, en Alemania, en Holanda, en Noruega, en Suecia, o lo que vemos en Nueva Zelanda, en Australia. Pero Alemania es muy destacable dentro de esto porque juega un rol importante dentro del concepto mundial. Fíjate ahí también cómo hay modelos democráticos un poco distintos. Y aquí no hay una receta, pero el presidencialismo quizás también es algo que mirar de nuevo, que deja entregado a veces a personas como Trump demasiado poder. Yo no tengo respuestas para esto, Jorge. Sí comparto, creo, contigo esta mirada de que aquí estamos frente a un riesgo grande y que es necesaria una mirada muy fresca respecto de la política, del sistema democrático, porque si no hay una evolución en eso, mi parecer es que esto puede ser bien dramático. Y entonces también necesitamos desarrollar capacidad adaptativa en el sistema político. El sistema político es el más resistente a la capacidad adaptativa, porque si no hay suficiente competencia, como muchas veces las vemos en los países nuestros, tiende a la endogamia, y por lo tanto tiende a desconectarse de los verdaderos intereses ciudadanos. Gracias. Juan Carlos, tengo acá una pregunta en el chat de Federico Obediente. Dice: hola, en base a los últimos comentarios, ¿está el modelo democrático latinoamericano y el clientelismo roto? Me perdí la última parte, escuchar ¿Está el modelo democrático latinoamericano y el clientelismo roto, en base a los últimos comentarios que estás haciendo? Corríjame a ver si me voy por otro lado, pero de lo que entiendo ahí, bueno, el modelo latinoamericano ha sido especialmente clientelista. La política tiene en todos lados del mundo un aspecto clientelista, ¿no? Pero ese clientelismo se exacerba justamente en la complejidad, porque está conectado al final del día con el populismo, y Latinoamérica es mucho de eso. Entre otras cosas porque el poder en Latinoamérica, hay una característica en Latinoamérica, Argentina la tenía mucho menos, Uruguay también, hoy día desgraciadamente en Argentina va en reversa esto. Latinoamérica tiene como característica muy propia y distinta a los demás continentes, con excepción de África en algunos lugares, lo que pasa es que en África hay poca riqueza, pero Latinoamérica tiene una concentración de riqueza enorme, es decir, una desigualdad enorme. Y eso podemos mirar atrás cuáles son las fuentes que tiene,
pero al final del día se traduce, ¿no es cierto?, en un modelo extractivo. Modelo extractivo que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales. Las grandes riquezas latinoamericanas están en función de los recursos naturales, y esos recursos naturales son dominados por unos pocos, entonces la riqueza se concentra en pocos. Y hay desde ese lado una diferenciación muy grande entre los ricos y los que son menos privilegiados. Con un agregado, que porque la riqueza proviene de los recursos naturales, hay poca capacidad en el sistema para generar movilidad social. Y eso es lo que mata a un sistema. Entonces el clientelismo que se ve al final del día es un clientelismo del Estado en favor también de muchos grupos ya enriquecidos, que tienen capacidad de influir sobre el Estado. Argentina fue una gran excepción a esto, pero hoy día ya definitivamente está más o menos en esta misma lógica. Uruguay todavía no. Si puedo interrumpir un segundo, tenés dos ejemplos exitosos con Angela Merkel y Jacinda Ardern. Absolutamente. Y la diferencia con los demás son A, que son países desarrollados, B, curiosamente son mujeres, y C, ya está más en el plano igualitario que tú mencionas. Sí. Es cierto, Jorge, y déjame tocar, solamente para ser provocativo, el tema que mencionas ahí de mujeres. Sabemos que aquí no hay una cosa que uno pueda sacar como estudio conclusivo de que las mujeres lo hicieron mejor que los hombres, hay hombres que también lo hicieron bien, pero cuando uno mira las cifras llama la atención, ¿no es cierto?, las mujeres, ¿no es cierto?, como jefas de Estado en su, en general, muy efectiva estrategia para la crisis. Pero lo quiero llevar más allá de esto. Mi mirada, y esto daría para otra conversación completa, es que este mundo al que estamos yendo, en esta transición de la que estaba hablando, es un mundo cada vez que requiere más características femeninas. Más características femeninas. Que están conectadas, femeninas, que están conectadas con la empatía, con la colaboración, con no apegarse al poder, que son cosas mucho más masculinas. Eso no significa que los hombres no tengamos un espacio acá, los hombres también tenemos nuestro lado femenino. Sí hay un espacio o un desafío para los hombres de desarrollar mucho más ese lado femenino, en un mundo en que lo femenino, desde, de nuevo, hace 7.000 años, quedó completamente postergado. Ese es el patriarcado. Construimos sociedades que no era así en nuestra era de cazadores-recolectores, construimos sociedades dominadas por hombres, por lo tanto construimos sociedades hechas a la medida de los hombres. Y de hecho funcionó. Pero hoy día los desafíos de esta complejidad de la que he estado hablando requieren mucho más de eso femenino. Entonces, mi mirada es que ojalá haya más mujeres en cargos de dirección, en las empresas, en la política. Mujeres que representen lo femenino, hay mujeres que también son masculinas. Porque eso nos va a ayudar muchísimo en poder enfrentar esto que requiere más grados de participación, más grados de horizontalidad, menos gente creyéndose dueña de la verdad, más gente dispuesta a escuchar, más gente dispuesta a co-construir con otros, que es precisamente lo que ha hecho Angela Merkel, lo que ha hecho Jacinda Ardern en Nueva Zelanda y antes en Alemania. Muy bien. Nos queda tiempo para una pregunta más, ya son las 18:55. A través del chat escribe Sara Rentería, que nos lleva de vuelta al tema este de la política o los modelos económicos. Dice, si el sistema de capitalismo es tan antiguo y complejo de cambiar de un día a otro, ¿cómo podemos hacer un cambio positivo y adaptarnos conscientemente sin tener que sufrir tanto en el proceso? O sea, ¿qué cosas podemos ir haciendo quienes tenemos el poder de cambiar para hacer una transición? Primero hay que entender que los cambios son con dolor, ¿ya? O sea, no pretendamos que esto va a ser indoloro. Ahora, que es propio de las transiciones, es propio de vivir en desequilibrio, ¿no? Ahora, el cuento está en que esto no se nos vaya más allá de lo que como sociedades, como personas, como organizaciones somos capaces de sostener como desequilibrio. Y vuelvo un poquito a ese gráfico donde mostraba que sobre la capacidad adaptativa está esa zona de peligro. Yo creo que nos estamos acercando bastante a esa zona de peligro porque no estamos teniendo la capacidad adaptativa suficiente ni la sapiencia necesaria
para poder manejar estos procesos. Pero una cosa que creo que nos podría ayudar a todos, podría ayudar a nuestra sociedad, a los sistemas políticos, a las organizaciones en las que estamos, a nosotros cada uno individualmente, es el desapegarnos. Fíjense lo que estoy diciendo. Desapegarnos de nuestras verdades, de nuestros paradigmas, a veces desapegarnos de las creencias que nos inculcaron desde pequeños. Desapegarnos no significa enterrarlas, desapegarnos significa simplemente el ponerlas un poco lejos de nosotros para poder mirarlas y cuestionarlas, y no quedar presos de ellas. Por ejemplo, el tema del capitalismo. Yo soy un ferviente partidario del capitalismo, sin duda alguna. Ahora, el capitalismo yo lo puedo exacerbar también, ¿no? Entonces aquí empezamos a mirar no solamente el sistema económico, sino el sistema económico conectado con el sistema político y social. Entonces, cuando el capitalismo asociado al liberalismo, yo lo llevo a un extremo, lo que tengo es básicamente el cada uno rásquese con sus propias uñas, porque aquí lo que vale es el esfuerzo individual. Entonces empezamos a perder de vista que somos parte de un colectivo, y nos despreocupamos del colectivo, y perdemos el espacio común, la pertenencia. Esto es lo que nos está pasando en muchos países latinoamericanos. Cuando se pierde esa cohesión social, es muy difícil construir algo colectivo. Y aquí estamos frente a desafíos colectivos, no individuales. Por el contrario, si es que yo me vuelco hacia el otro lado y me voy hacia una posición socialista donde le quito todo el valor al esfuerzo individual y creo que todo esto es una construcción colectiva, bueno, ya sabemos lo que pasa. Entonces, de uno y otro lado aquí tenemos que ser capaces de quitarnos máscaras. Y aquí pongo el caso de Chile. El neoliberalismo es un extremo, que es el que acabo de explicar. Al otro extremo está lo que yo llamaría el neopopulismo, que es ese socialismo que hace promesas falsas de que aquí las cosas se pueden resolver desde una mirada solo colectiva, solo estatal. Pero entre medio tenemos tendencias como, por ejemplo, la socialdemocracia, el socialcristianismo y el socialliberalismo, que es lejos la mayor cantidad de la población y la mayor cantidad del sistema político. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el sistema político está tomado por los extremos. El discurso que vende es el de los extremos. Entonces lo que necesitamos, creo yo, es cada vez más ejercicio de liderazgo y convergencia entre estos otros, que están más en el centro, pero que están jalonados hacia los extremos. Entonces, cuando digo desapego, es también desapegarnos de esa quizás ansia de poder de corto plazo, de ganar la próxima elección que me lleva a la polarización y tratar de construir con otros que no necesariamente piensan del mismo modo que yo, pero están en una cierta vertiente, construir miradas más de largo plazo. Creo que aquí los que son chilenos están entendiendo bastante bien qué es lo que estoy diciendo respecto de quiénes están en cada uno de esos lados y cómo hoy día, desgraciadamente, el sistema tiende a estar más polarizado de lo que debería estarlo, porque la población está mucho menos polarizada que el sistema político. Ok, bueno, muchas gracias. Son las 7 en punto. Hay algunas preguntas que desgraciadamente no vamos a poder resolver ahora. Se cumplió el horario. Queremos agradecer a Juan Carlos su tiempo, sus increíbles comentarios. También al equipo del Colombia Global Centers que nos ayudó con toda la parte técnica para subir esta conferencia, que va a quedar igual grabada y disponible. Y los invitamos entonces a futuros eventos que estamos realizando periódicamente con diferentes expositores, tanto de Chile como de la Universidad de Nueva York o de otros expositores en el mundo. Así que nuevamente, gracias Juan Carlos, gracias a todos, gracias Vivian por coordinar todo desde Colombia y nos vemos entonces pronto. Un saludo. Muchas gracias a ustedes, un gusto y gracias por las preguntas. Gracias a todos.